conversión de las almas, trayéndolas a los pies de Cristo. Lo que no entienden los que sustentan la falsa enseñanza en que todos deben ser sanos, es que las sanidades obradas por los apóstoles tenían como fin 1. Glorificar a Dios. Hechos 4, 21. 2. Confirmar la palabra de la predicación. Marcos 16, 20. La función principal no era el alivio de los sufrimientos humanos, sino la salvación de las almas. Isaías 53, 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Postulado. Si Cristo cargó con nuestras enfermedades, no deberíamos sufrirlas ni padecerlas. Refutación. Este pasaje de Isaías es un clásico pasaje que habla de los sufrimientos de Cristo y de su obra salvadora. Ahora esa obra salvadora no nos libra de los padecimientos de esta tierra, sino más bien del padecimiento eterno, en el infierno. Todo aquel que cree en Cristo sabe bien que Él cargó con nuestros pecados, y que gracias a su obra redentora, somos salvos. Ahora el creyente espera la venida de Cristo y la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8, 23. Y en el cielo con nuestro Señor nunca más sufriremos. Apocalipsis 21, 4. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de las enfermedades de los creyentes? Examinemos algunos ejemplos. Ejemplo número 1, 1 Timoteo 5, 23. No bebas de aquí adelante agua, sino usa de un poco de vino por causa del estómago, y de tus continuas enfermedades. Porque el apóstol Pablo le recomienda al joven predicador Timoteo, que use agua con vino para las afecciones de su estómago y de sus continuas enfermedades. ¿No podía imponerle las manos y sanarlo? ¿No podía Timoteo reclamar su propia sanidad? ¿Pero ambos no tenían fe? Ejemplo número 2, 2 Corintios 12, 7. Y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me he dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. 8 Por lo cual 3 veces he rogado al Señor, que se quite de mí. 9 Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habita en mí la potencia de Cristo. Porque Dios no le quitó el aguijón en la carne a Pablo. ¿Fue por su falta de fe o porque Dios así lo quiso? Alguno dirá que no se trata de una dolencia física, para justificar el error. Pero si así fuera, debiera decir un aguijón en el espíritu, pero la Biblia nos habla de materia, de cuerpo físico en la carne. Ejemplo número 3 El libro de Job. Como si fuera poco, hay un libro entero en la Biblia para demostrar que podemos padecer miseria y enfermedad y que esto no es consecuencia de nuestro pecado o falta de fe. Job mantuvo su integridad, padeció y Dios lo prosperó luego aún más, pero por su beneplácito y no porque Job así lo demandara. Los amigos de él lo acusaban de que padecía esas cosas por algún pecado y Dios tuvo que reprender a los tales. Porque Job 42, 7 Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado por mí lo recto, como mi siervo Job. Aún hoy hay muchos que no hablan lo recto delante de Dios, perdidos en sus propias fantasías engañosas y doctrinas antibíblicas, poniendo en la gente una falsa esperanza, que los desenfoca de la cruz de Cristo, y de la verdadera salvación. 3. Exhortación al lector a confiar en un verdadero evangelio. Estimado amigo, quizá usted esté involucrado en alguno de estos movimientos de sanidad, prosperidad y liberación, o concurra a algunas de sus campañas o reuniones. Quizá asista a alguna iglesia donde este tipo de predicación sea moneda corriente. Pero déjeme decirle que el evangelio no consiste en esto. El evangelio consiste en presentar a Cristo crucificado. Como decía el apóstol Pablo, 1 Corintios 1, 23. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. Póngase a pensar cuáles son los motivos por el cual usted se acercó a este grupo, y le haré unas preguntas. 1 ¿Continúa una vida de pecado o su vida ha cambiado? 2 ¿Sintió el peso de sus pecados, y que usted estaba apartado de Dios? 3 ¿Pidió perdón a Dios y creyó en el sacrificio de Cristo en la cruz? 4 ¿Entiende usted en qué consiste la obra salvadora propuesta por Dios por medio de la fe? Hace más de 2000 años que el Evangelio es predicado, y a lo largo de los siglos, miles han sido regenerados por el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. El antiguo Evangelio es fiable, es seguro y demuestra el poder para cambiar las vidas. ¿Usted cree en los milagros?, me preguntará. Sí creo. Porque Dios aún hoy obra grandes milagros.
Aún la palabra de Dios sigue hablando a los corazones, y aquel borracho perdido y agresivo ahora cree en Cristo y se vuelve una persona mansa como un cordero, aquel ladrón despiadado y homicida ahora se arrodilla ante la cruz de Cristo, aquellos hogares destruidos por las peleas y las disensiones. Ahora toda la familia lee la Biblia y en cada cuadro de su casa hay un texto que nos habla con la palabra de Dios. Creo. Porque aquellos que han sido presos de los vicios y de las inmundicias de esta vida, ahora el Espíritu Santo ha puesto un sello en sus corazones que dice santidad a Dios. Sí, estimado amigo, Dios tiene poder aún hoy. No se deje engañar por aquellos falsos obreros que hablan mucho de poder, sanidad, prosperidad, pero que poco obedecen a la palabra de Dios. ¿Y los resultados? Me dirá usted, he visto mucha gente sanada. Déjeme decirle que con el mismo criterio puedo mencionarle que también he visto mucha gente sanada por manos santas, curanderos y hasta curas sanadores. Pero que en ninguna manera ello prueba que tales personas o movimientos son de Dios. Solo la Biblia puede desenmascararlos. Pero aún más, considere que en muchos casos uno cree que se trata de hombres de Dios, por el solo hecho de nombrar a Cristo frases bíblicas. ¿Pero qué opina de esto? 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. 15. Así que, no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Todo aquel que predica un evangelio sin Cristo y sin su cruz, desviando la atención a las cosas de este mundo, queda manifiesto que no es obrero de justicia, antes bien trabaja los fines de Satanás, cuya finalidad es hacer que las almas no encuentren el camino de salvación. Es así que el diablo prepara sus obreros engañándolos primero, para que luego engañen a la multitud. La confusión de sectas y movimientos es cada vez más grande, lamentablemente. Sus livianas predicaciones solo consisten en una retahíla de aleluyas y gloria a Dios, pero sin el más mínimo fundamento bíblico. Sus mensajes carentes de verdad y vida divina, son un molde adoptado en todos los lugares en donde se predica el emocionalismo, la euforía, pero que ni siquiera roza con la realidad de la cruz. Todo esto sin entrar a examinar el enriquecimiento propio producto de las ofrendas, moviendo cuantiosas fortunas. Extraña ironía que los que predican el evangelio de la prosperidad, prosperan todos ellos menos sus masas de oyentes que siguen tan pobres como siempre. Y si alguno haya alguna de estas riquezas temporales, se gloría como que ahora sí está en la voluntad de Dios. Mas que dijo Cristo, Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladronas minan y hurtan. 20. Más haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. 21. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Pongamos nuestros corazones en las cosas de arriba, donde está Dios, y no en las de la tierra. Conclusión final. ¿Ha encontrado usted la salvación en Cristo Jesús? ¿Es cristiano o se ha convencido de que lo es? Dios quiere que nos acerquemos a Él. ¿Pero de qué manera? ¿Podrá ser con el interés que Él me sane de alguna enfermedad? ¿O que me consiga trabajo o solucione mis deudas o me dé riquezas? No. Dios quiere que nos acerquemos a Él, pero no por un interés material. Debemos sentir en lo más profundo de nuestro corazón que somos pecadores perdidos, y solo en esa condición de pecadores podemos hallar su perdón. Santiago 4:8. Allegaos a Dios, y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. ¿Sufres dolencias o estás en escasez? Considera a Cristo. Mira el rostro del Hijo de Dios coronado de espinas, mira sus manos y pies traspasados por amor a ti. Él no tuvo lugar donde recostar su cabeza en este mundo. Mira el humilde pesebre en que nació. Observa la gloria que dejó en los cielos y vino a esta tierra a nacer como un humilde niño. La vida de Cristo de principio a fin me habla de sacrificio, de humildad y de amor. Todo eso lo hizo por ti. Por eso, el mensaje del verdadero evangelio es presentar la obra del amor de Cristo para que creas. Qué tristeza es la que provoca ver a aquellos que atraen a las almas por beneficios y mercancías antes de presentar al glorioso Salvador. En este mundo podemos sufrir y padecer, pero puedes tener la seguridad de que si crees en Cristo tu Salvador, nadie quitará tu gozo, ya que nada nos podrá apartar de su amor. Romanos 8:35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O cuchillo?
recuerda las palabras de Cristo. Lucas 12:15. Y díjoles: mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mateo 6:31. No os congojéis pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos. 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. www.palabrafiel.com. Dr. C. 2001, permitida su distribución con mención de la fuente.